Buenas tardes con todos. En este momento estamos transmitiendo desde aquí, desde Lima, Perú. Para los que no me conocen, mi nombre es Agustín Guzmán y soy el responsable del ciclo de conferencias tenemos por esta vía Zoom. Disculpen por la molestia, por la demora. Son problemas técnicos. Bueno, pues ya está solucionado y ahora no quiero hacerlo más extenso eso. Y me toca presentarlos aquí a Sadir Milla, quien es nuestro invitado conferencista en la conferencia que se llama Bioenergética Consciente Andina. No, Sadir, te dejo al público. Es, son el tiempo, eh, todo es tuyo y tú preséntate y adelante con tu conferencia. Adelante, Sadir. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín, por la invitación a este espacio que tú promueves y que forma parte de todo el, el esfuerzo que muchos de nosotros asumimos desde nuestro entendimiento de lo que tenemos que hacer. Antes de continuar, quería pedir permiso para compartir, para que desde la mesa de anfitriones, por favor, yo pueda compartir imágenes. Si se puede grabar también, si se me puede dar también el permiso para grabar, para yo también tener una grabación, una memoria de lo compartido del día de hoy. ¿Ya? Entonces, bueno, por lo pronto vamos viendo de poder compartir, entonces yo pueda tener imágenes para ilustrar un poco. A ver, bien. Entonces, y- ¿se ve la imagen? No, no se ve ninguna. No se ve ninguna imagen. A ver, espera un ratito. Todavía no, pero dice que la función está habilitada. Ya, un ratito. Sí, voy a Ok. hacerlo de nuevo. Creo que hice mal. Ahora sí. Sí, Bien. Entonces, ah, ah, Sí, ya está habilitado. ya. Y, sí, sí. Bien. Entonces, muy buenas noches con todos. Muchas gracias por poder asistir esta noche en este compartir sobre nuestra cultura. Y bien, para empezar, voy a presentarme para que de una u otra manera me puedan identificar quienes no me conocen. Soy investigador de la cultura andina desde la semiótica. Y creo que parte de mi presentación es ser hijo de mi padre, Carlos Milla Villena, porque de él aprendí. Él es, de una u otra manera, mi maestro es el camino que yo continúo después de haberlo caminado con él muchos años, y así lo continúo caminando, ¿no? Entonces, gracias a esa visión de él, de abrir la mirada creativa en la investigación, pues estamos el día de hoy pudiendo compartir este tema, que es una perspectiva que resulta de todo nuestro trabajo compartido con muchas personas, obviamente, de ir conociendo todo lo que viene a ser el manejo de la espiritualidad, eh, lo cual tiene muchas maneras de ser entendido y trabajado. Nosotros lo manejamos desde la bioenergética y vamos un poco a hablar y a tratar ese tema. El concepto de bioenergética se refiere a las energías de la vida, es decir, a todas las energías que participan para que un ser esté vivo, de alguna u otra manera. Obviamente eso es muy complejo
y por eso hablamos de consciente. Es decir, qué tan conscientes somos de las energías que componen nuestra vida, nuestra vitalidad y, en fin, todo lo que está referido a ello. Y por otro lado, esa conciencia tiene una cultura, tiene un paradigma, tiene una manera de entender la vida. Y esa manera es la andina. Cuando hablamos de la cultura andina, estamos hablando de 5 milenios de desarrollo cultural que se han ido acumulando y desarrollando hasta nuestros días, por lo cual para nosotros es muy importante esa recuperación, puesto que la cultura tradicional, si bien es obviamente muy valiosa por contener en los comportamientos sociales la semilla cultural ancestral y que funciona para estos territorios, sin embargo, es necesario también sumar y recordar la memoria milenaria ancestral, aquella que está guardada en las huacas, en los huacos, en los tejidos, en fin, para poder tener desde esta base eh, histórica de nuestra memoria una conceptualización clara de lo que significa la andinidad, ¿no? Sabiendo que en el proceso histórico se ha dado pues, el proceso colonial y que ese proceso colonial definitivamente ha intervenido en la conceptualización contemporánea, ¿no? En los diferentes aspectos de la cultura y, en fin, de la convivencia. Para abordar el tema, tenemos que pasar por mi taita, por nuestro taita, Carlos Milla Villena, porque definitivamente para poder hablar de bioenergética, es decir, para poder hablar de alguna manera sistémica respecto a cómo se maneja conscientemente la energía, tenemos que tener una plataforma de la cosmovisión, tenemos que tener una plataforma del manejo del símbolo, del manejo del espacio, a través de la arquitectura, a través de la geometría, a través de la geografía sagrada, a través de la astronomía. ¿Por qué? Porque el concepto andino es un concepto muy diferente y hasta opuesto a la concepción occidental de la ciencia. Es decir, nos basamos en dos epistemologías básicamente opuestas. Y eso voy a tratar. Primero quería un poco presentar los antecedentes de una manera muy somera, y entonces tenemos que empezar pues por la obra del Taita, que nos muestra a través de sus investigaciones en torno a la Chacana Cruz del Sur y a la Chacana Cruz Escalonada y todo el contexto que ello implicó en la investigación, en su investigación, cómo es que hay un pensamiento, cómo es que hay una ciencia andina, una cultura andina que tiene una lógica propia, particular y diferenciada de lo que es la ciencia de Occidente, ¿no? Para eso, en una segunda obra, el Taita nos habla de otro aspecto sumamente importante dentro de lo que es el tema de la bioenergética, es decir, todo lo que viene a ser cómo nosotros intercambiamos las energías. Y el AINI, que es un concepto dentro de todo este gran universo andino, es un concepto sumamente importante porque justamente nos muestra la esencia de este intercambio, que es la reciprocidad. Y eso es muy importante porque obviamente estamos viendo los resultados de lo que viene sucediendo del otro lado, cuando lo que asocia a las personas no es la reciprocidad, sino es el individualismo, el egoísmo, la ambición, ¿no? Y entonces, obviamente, el resultado de eso es lo que estamos viendo en el planeta, lamentablemente. Mi trabajo en los años 80 nace de justamente querer explorar los símbolos para poder entender qué hay detrás de los símbolos, ¿no? Como artista, es mi formación, una de mis formaciones como artista, tengo otras formaciones en el área de las ciencias sociales, pero mi formación como artista me lleva a la curiosidad de querer entender el símbolo y los lenguajes visuales y los códigos y todo eso. Es así que buscando una investigación o a través de la investigación, respuestas para mi propio trabajo, pues me encontré con cosas muy interesantes y quise compartirlas y pudimos publicar esta obra sobre introducción a la semiótica del diseño andino, sobre todo introduciendo al medio de la investigación el concepto semiótico, porque no existía. Entonces hasta ese momento era un poco difícil entrar a algunas observaciones
y elucubraciones, porque no habían herramientas metodológicas. Entonces, nos interesamos en desarrollar poco a poco herramientas metodológicas sobre la base de los avances que había hecho el Taita, y fuimos un poco introduciéndonos más a los códigos de los kelkas, ¿no? Y entonces un poco eso nos ha permitido entender también los principios conceptuales que están detrás de los grandes eh, principios andinos, de los fundamentos del universo, los fundamentos de la cosmología, en la cosmovisión, que de una u otra manera han quedado escritos, no con la escritura convencional, ¿no? De las palabras, sino con la escritura del símbolo, con la escritura de la imagen, ¿no? Y en un lenguaje milenario que nos ha permitido justamente ingresar y hacer algunas afirmaciones que el día de hoy vamos a compartir, ¿no? Sobre la base de estas experiencias directas y sobre la base también de experiencias sobre las investigaciones de la forma, el espacio y por lo tanto la energía. Pues la energía tiene que ver con las vibraciones, tiene que ver con la geometría, tiene que ver con los patrones vibrantes, tiene que ver con el color, tiene que ver con los símbolos, tiene que ver con las estructuras vibrantes de las iconografías que encontramos en los ocapus, y etcétera. Entonces eso también nos permite entrar a una dimensión de manejo de los sistemas de base que están sustentando las concepciones ya sociales propiamente dichas, ¿no? Entonces, eh, y finalmente hemos podido vertir todas esas experiencias de investigación y de análisis del espacio sagrado y de lo que es el manejo de los conceptos del comportamiento social para poder lograr una visión armónica, desarrollar esa visión armónica y trasladarla a la realidad. Y lo hemos podido aplicar a un espacio que tiene, entre otras particularidades, la de ser un espacio que ha sido poco intervenido, digamos, en el sentido que no ha sido destruido por asentamientos coloniales. Entonces podemos estudiarlo tal cual estaba, que es Machu Picchu. Y esto nos ha permitido también entender todo el tema de las relaciones bioenergéticas del hombre con el cosmos, porque obviamente las existen, las hay y están plasmadas, ¿no? Entonces, quería presentar un poco, muy rápidamente, el bagaje con el cual estamos analizando y con el cual estamos sustentando un poco la charla de hoy, ¿no? Para un poco sepamos cuáles son nuestras referencias y desde dónde estamos partiendo. No es pues solamente una elucubración al aire, sino además de esto, pues el trabajo dentro de la espiritualidad, desde el acercamiento a las huacas, desde el acercamiento a las plantas maestras, el trabajo con la espiritualidad en general, desde una visión propia, es decir, desde una visión personal, obviamente unificada con toda la visión pero con toda la cosmovisión comunitaria andina, porque de ahí se nutre todo esto de aquí. Y bueno, es a partir de ello que nosotros queremos, pues, empezar a definir algunos conceptos fundamentales de observaciones para poder hablar de bioenergética en diversas escalas, ¿no? Y poder entender la diferencia entre el manejo bioenergético convencional, que en realidad podríamos reducirlo al concepto de la forma de vida, porque finalmente si hablamos de bioenergética, estamos hablando de comportamiento, o sea, es lo mismo prácticamente, porque todo comportamiento tiene una base bioenergética. Si, si yo decido comer un alimento, pues ese comportamiento viene de una cultura, depende del tipo de alimento. Una cosa es comerme un empaquetado y otra cosa es comerme un choclo. Entonces, en general, todos los comportamientos son bioenergéticos, porque es como nosotros decidimos comportarnos, es decir, manejar nuestra energía vital para un cierto logro de vida, ¿no? En este caso, en la plataforma andina, lo que se busca es la armonía. O sea, lo que podemos nosotros identificar luego de 5 milenios de cultura, luego de haber investigado, observado la arquitectura, el arte, etcétera, lo que vemos es que en toda esta manifestación panandina de 5 milenios, hay una visión y una tendencia hacia lo que viene a ser el concepto de vivir en armonía con la naturaleza, y para eso va a entrar no solamente una visión del saber
científico, llamémoslo así, sino también de las relaciones dentro del campo mágico-mítico, las relaciones dentro del campo del arte, ¿no? Y obviamente del conocimiento de la tierra, la agricultura, las plantas, etc. Entonces, poco para ubicarnos, vamos a remitirnos a una observación muy importante que hace el Taita Carlos Milla, cuando nos dice que si nosotros miramos en el hemisferio sur, aquí donde estamos parados, miramos hacia arriba, lo que vamos a ver es el cielo del hemisferio sur. Y que si nos vamos al otro lado y nos vamos al hemisferio norte y miramos hacia arriba, vamos a ver otro cielo diferente, que es el cielo del hemisferio norte. Entonces, esto es muy importante porque hace parte de una reflexión mayor. En este caso, estamos refiriéndonos a que el cielo del hemisferio norte es un cielo que dibuja todo el universo estelar girando en torno a la estrella polar. Mientras que en nuestro cielo, cuando miramos a lo alto, vemos 4 estrellas muy brillantes que aparecen sobre todo al anochecer de los tiempos interequinocciales. Y este conjunto que se llama la Cruz del Sur gira como las agujas de un reloj señalando hacia el sur, en donde en el centro no hay nada. Esta descripción, aparentemente simplemente descriptiva, un poco redundando, pues en realidad no es tal, sino que nos da una clave fundamental a través de una reflexión. ¿Qué hacen los sabios de la antigüedad para poder entender el universo? Miran al cielo. Y cuando miran al cielo, ¿qué ven? En el norte, lo que van a ver los pueblos del norte, que en su mayoría las grandes civilizaciones del norte se han desarrollado del trópico hacia el polo, ¿no? Ellos lo que ven es la estrella polar con todas las constelaciones girando. Y entonces ellos dicen, hay un centro, hay algo en el centro, será Dios, será el rey, será el jefe, será el presidente, será el padre, será el hombre, pero hay alguien en el centro que manda. Será el yo, será el ego, ¿no? Será el antropocentrismo, será el capitalismo también. Es decir, será todas aquellas manifestaciones en las cuales hay un centro alrededor del cual gira todo lo demás, y esa es su concepción del mundo. Es la geografía, en este caso la astronomía, la que ha inspirado la mirada de los sabios de entonces a entender de alguna u otra manera el universo y la vida. Al contrario de eso, aquí en nuestro hemisferio, nuestros abuelos, nuestros maestros vieron un cielo diferente. Se dieron cuenta que lo que giraba en torno a la vida, que no tiene representación, es la comunidad. Son 4 estrellas, que tienen obviamente un gran simbolismo, eh, diverso simbolismo. Y cuando se entiende eso, se entiende que hay una unidad y hay una multiplicidad, 2 polos, ¿no? Curiosamente estamos hablando de 2 hemisferios, así el hemisferio sur, el hemisferio norte, como podríamos hablar en nuestro cerebro del hemisferio masculino y el hemisferio femenino. Lo cierto es de que las energías en estos 2 hemisferios son opuestas. Si jalamos la cadena del water para el lado del hemisferio norte, va a girar hacia la derecha el agua. Si jalamos la cadena del water en el hemisferio sur, va a girar hacia la izquierda. Y si hacemos mediciones electromagnéticas, vamos a ver que son opuestas. Y si observamos la historia, vamos a ver que las civilizaciones que han surgido de estos 2 hemisferios son opuestas, son antípodas. Que la famosa imagen de los antípodas que vivían de cabeza al otro lado del planeta es real. En realidad, como podemos ver, nosotros estamos aquí con el sur hacia arriba, es decir, nosotros estamos parados mirando hacia el cielo que nos corresponde y abajo están los del hemisferio norte, de cabeza, pensando de cabeza, porque todo lo que piensa en relación a lo que se ha desarrollado aquí en Monocultura es de cabeza, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante que desarrollemos nuestra propia ciencia, nuestras propias disciplinas, nuestro propio entendimiento, que tienen 5 milenios de alta cultura, es decir, detrás cuántos han habido, 15, 20, cuántos miles de años, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hace 5 milenios hay alta cultura aquí en los Andes y hay mucho que aprender. Entonces, para aprender necesitamos tener los lenguajes, necesitamos tener los códigos. Si no, ¿qué aprendemos? Si no, metemos las piezas en los museos y pasamos y decimos, oh, pero no hacemos nada con O.
Necesitamos aprender y saber cómo funciona todo ese simbolismo, para qué sirve, para qué fue hecho. Y pues ahí es donde entró la semiótica hace un tiempo y bueno, y mucha gente también con sus prácticas diversas, ¿no? Las claves para entender la cosmovisión andina son las que nos van a permitir justamente entender el principio bioenergético en los Andes, es decir, la manera como se entendieron las relaciones energéticas, por ejemplo, de las comunidades con la tierra, de las comunidades con el sol, con la luna, con las aguas. Había un diálogo. Una cosa es que yo le llame al perro perro, otra cosa es que yo dialogue con él como que él me entiende, porque en realidad sí me entiende. Igual sucede con un cerro. Una cosa es que yo pase, ponga mi casa o haga una mina. Y otra cosa es que converse con el cerro y que el cerro me muestre sus secretos. Eso obviamente nunca lo va a entender un occidental. ¿Por qué? Porque un occidental se basa sobre una cultura esencialmente materialista. Es decir, para un occidental, lo que existe fuera de él son cosas, incluyendo su mujer o su pareja o lo que sea. Son cosas, porque así lo han criado, que todo fuera de él son cosas. Pero en el mundo andino no es así. En el mundo andino todo tiene la misma dignidad. Es decir, si voy a entrar a una montaña, le pido permiso. Si tengo que matar a un animal, pues lo crío bien y le pido perdón, ¿no? O lo que sea. Es decir, establezco un vínculo desde la realidad con las cosas que tengo que hacer y que me gustan y que tengo que hacer y que no me gustan también. Lo que tengo que hacer, porque busco un equilibrio desde el diálogo, de entender que todo está vivo y que todo merece el mismo respeto en la diversidad. La enseñanza de la diversidad nos la dio el territorio tahuantinsuyo, el territorio andino. 68 pisos ecológicos, obviamente, nos han enseñado a lo largo de milenios a ver cómo las semillas de la papa crecen de una manera diferente en diferentes alturas. Y por eso los sistemas de andenerías han sido uno de los manejos más eficaces del desarrollo de la biogenética andina, ¿no? Que hace parte de la bioenergética, es decir, de esa capacidad que tiene el andino, que a diferencia del occidental, cuya base de pensamiento es materialista, la base del pensamiento andino es naturalista. Y tenemos que entender que la naturaleza tiene una propia ley, un propio sistema, un propio ritmo, una propia armonía. Entonces, los abuelos lo entendieron así. Y es desde ese entendimiento que han desarrollado sus sociedades y su sabiduría y sus medicinas y etcétera. Y es a través de ese entendimiento que no es racional, porque el gran problema de los occidentales que creen que la manera de tomar conciencia, no sé cómo lo entiendan, la verdad, porque para ellos lo que existe es la verdad. Y la verdad es producto de su razón. Y cada cierto tiempo su verdad se diluye porque aparece una nueva verdad. Entonces, ese es el gran problema del Occidente. No tienen no tienen una visión trascendental. Perdón, sus verdades siempre se van renovando porque no se han conectado con la energía trascendente de la vida. Se han conectado con la energía inmanente de la vida. ¿Por qué? Porque están en el otro hemisferio, porque son nuestros antípodas. Aquí sí nos conectamos con la energía trascendente, porque aquí la energía es una energía femenina, es decir, es la energía de la agricultura, de la familia, de la comunidad, de la integración, ¿no? Al otro lado es la energía de la competencia, es la energía de la imposición, del colonialismo, del abuso, es una energía masculina pura, ¿no? Entonces, todo eso ya llevándolo a la visión histórica contemporánea, pues nos obliga, por así decirlo, a buscar maneras de equilibrio, porque aquí no estamos en la visión que ellos tienen de competir a ver quién es el mejor y el más poderoso, ¿no? Hasta ahora sus máximos presidentes están ahí pavoneándose quién tiene más poder. Bueno, esos son ellos en su pequeña limitación del entendimiento de la vida, pero aquí somos opuestos. Aquí la mirada es una mirada de cómo hacemos para lograr un planeta armónico. No estamos en competencia, estamos más bien buscando soluciones dentro de la diversidad. ¿Por qué? Porque tenemos un pensamiento trivalente. El mundo occidental, el pensamiento occidental se basa sobre la lógica bivalente, sí o no, uno o cero, ¿no? Entonces, o lo que dices es verdad o es mentira, o ganas o pierdes.
obviamente con un pensamiento así de limitado, así de grueso, ¿qué podemos esperar de los occidentales? Avioncitos, computadorcitas, pues eso son tecnologías. Pero, ¿a dónde está su evolución como seres humanos? ¿La hay? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué sienten? Obviamente, ¿cómo va a haber evolución si solamente creen en la razón? Si no han entendido que existe una manera de relacionarse con la vida, que es lo que se llama el corazón. Pero no lo entienden, porque no lo practican. ¿Cómo vas a entender algo que nunca has practicado? Si en tu vida, desde que eres chiquitito, lo único que han dicho es quién tiene la razón y que obedece o esto o lo otro, pero siempre con una mirada bivalente de la verdad o la mentira, de lo bueno y lo malo. Aquí, desde los 3 años, los niños salen a relacionarse con la naturaleza, a recoger flores, a ayudar a la comunidad. No hay bueno o malo, hay simplemente una relación comunitaria de un compartir. Entonces, obviamente eso crea una relación de vida diferente, una bioenergética diferente, una espiritualidad diferente, ¿no? En un vínculo armónico. ¿Por qué? Porque estamos dialogando no solamente a través del diálogo de la razón, que es lo que Occidente lamentablemente es lo único que puede entender. Entonces dice, cuando hablamos de dialogar con el sol, creen que nos paramos ahí a hablar y decirle, oye, sol. No, pues, eso no es así. O sea, los vínculos vienen desde la existencia misma. Nos relacionamos con el sol en los solsticios, en los equinoccios, en los amaneceres, en los cenitales, en los diferentes momentos en los cuales pues el sol se manifiesta en su poder, ¿no? Igual con la luna, igual con todos los seres. Hay un momento dentro de los ciclos, hay biorritmos combinados, hay un manejo de la ciclicidad cósmica, hay símbolos fundamentales que nos van a enseñar eso, comentaremos. Y hay entendimientos que están guardados, como el entendimiento de la Cruz del Sur, que ustedes pueden ver cómo está dibujada al centro del altar de Coricancha. Bueno, para quienes no conocen el altar de Coricancha, y estamos aquí presentando, porque no lo vamos a describir, es muy complejo, a pesar de ser muy simple en el fondo. Pero el altar de Coricancha es el dibujo que deja el cronista Pachacuti Salcamayhua, narrando un poco visualmente lo que había en la figura de ese altar en el templo de Coricancha, que era el templo central de los incas. Pero lo interesante es que con las investigaciones ahora se sabe que todo esto que está aquí presente ya estaba presente en Chavín y antes. ¿Por qué? Porque hay símbolos que generan lenguajes. Entonces, eso es lo que nos permite, de una u otra manera, el símbolo tiene el poder de guardar la dinámica energética. ¿Por qué? Porque la dinámica energética son movimientos. Por ejemplo, cuando hablamos de los 3 mundos y los 3 animales sagrados, estamos hablando de 3 niveles de comportamiento arquetípicos que están en el universo, que los podemos interiorizar, que los podemos desarrollar. Pero todo eso requiere una conciencia, ¿no? Cuando solamente se dan las cosas de una forma mágica, sin una conciencia, entonces es superchería. Y bueno, cualquiera puede decir cualquier cosa porque son creencias. Pero cuando el comportamiento es arquetípico, cuando corresponde a formaciones naturales, a procesos, entonces ya no son creencias ni opiniones, sino son observaciones arquetípicas, de comportamientos arquetípicos. Y eso es lo que viene a ser la sabiduría andina. Ustedes se han preguntado por qué tantos miles de años de chacanas, ¿no? De escaleras, espirales, de jaguares, piedras paradas. Todo eso son formas de manejo de la energía, son formas de manejo de la armonía, ¿no? Pero obviamente es el símbolo un poco que de alguna u otra manera nos va a permitir acceder a la dinámica energética, pues la energía finalmente se mueve en el espacio y en el tiempo y tiene una forma. Entonces, es importante, por eso, esta asociación, ¿no? entre la sabiduría trascendental y los símbolos, ¿no? Obviamente todo eso va a generar un comportamiento social y en el mundo andino, pues ahora ya sabemos que todo eso se basa en principios de ordenamiento, ¿no? Es decir, estamos hablando de una dualidad fundamental que es el orden y el caos. Cuando hablamos de Viracocha Pachayachachi, que es una concepción sumamente importante, fundamental en la visión andina, estamos hablando del gran maestro de la sabiduría andina, perdón, de la sabiduría de la naturaleza. Entonces, existe pues un concepto de sabiduría en la naturaleza, no solo en el ser humano, ¿no?
Y entonces existe un comportamiento que se extiende para la formación de las comunidades desde la observación de la naturaleza. Entonces, esos principios, el amar, el saber y el hacer, y hacer estas tres acciones humanas bien, ¿no? Van a constituir de alguna manera los principios con los cuales se logra el buen vivir a lo largo de los siglos. Bueno, el tema histórico, si bien es complejo, pero el resultado de todo eso está vivo, y eso es importante, ¿no? Pero ese resultado no es una creación contemporánea, ese resultado viene de miles de años atrás, viene de haber entendido la dinámica de la energía a través de símbolos potentes como la chacana o como la escalera y la espiral, símbolos que representan la energía, en realidad, su comportamiento. Eh, lo que pasa es que la palabra energía, cuando la gente escucha la palabra energía, se imagina cosas que vibran así, no sabe bien a qué se refiere la energía, ¿no? Entonces, se habla mucho de energía, espiritualidad, energía, conciencia, pero ¿qué cosa es eso? ¿Cómo funciona eso? ¿Para qué sirve? Entonces, la energía tenemos que entenderla en su manera más elemental, que es el comportamiento de la fuerza a través de la forma. Es decir, si en la chacana estamos viendo que hay una forma que viene, que crece de adentro hacia afuera, entonces ahí hay una fuerza que viene, ¿no? Si estamos viendo en la escalera y la espiral un ascenso o un crecimiento de adentro hacia afuera también, entonces estamos expectando de una u otra manera procesos del movimiento de la fuerza, de la energía en la geometría. Y si vemos las investigaciones que existen, todas las investigaciones que existen sobre energía y electromagnetismo, donde vamos a buscar el comportamiento de los átomos, nos vamos a encontrar también con estas mismas formas, con las divisiones en mitades, cuatriparticiones, en formas de chacanas y todo eso. Entonces, la energía tiene un comportamiento en diversos planos. Y lo que hacen los abuelos es observar esa energía justamente a través de una visión multidimensional, es decir, de los diversos planos de la realidad. Y eso, bueno, va de la mano, pues, una serie de actividades que están en consonancia con la naturaleza, que es la convivencia, ¿no? A través de la comunidad con el cosmos. Desde Occidente eso ya no existe. En Occidente vivimos en cajitas, estamos todos encerrados en nuestros cuadraditos y en nuestros pequeños egoísmos, cada uno viendo cómo salva su pellejo. Obviamente, desde esa perspectiva que nos toca, en la cual yo estoy metido, me gusta o no me gusta, estoy metido en la ciudad viviendo en mi cajita, pues efectivamente tiene otra manera. Y esa otra manera, que es la relación con la naturaleza, tiene sus leyes, tiene su orden. No podemos convivir en la naturaleza y hacer lo que nos da la gana. No puedo ir a la naturaleza y depredarla porque me creo el ser superior y porque me creo la que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. O sea que con ese criterio me doy el derecho de destruir el planeta. Entonces, obviamente necesitamos un manejo conceptual diferente. Si queremos una energía diferente, una vida diferente, necesitamos una paradigmática distinta. Entonces, para eso tenemos que observar, pues, o sea, el desarrollo de los Andes milenario nos deja un legado de experiencia. No estamos hablando de ocurrencias, estamos hablando de un desarrollo sistémico de una civilización que luego de un proceso colonial de 500 años queda lo más importante de esa civilización, que es lo que se llama la comunidad. Yo sé que la comunidad cada día está siendo más destruida, lamentablemente, ¿no? por todo el sistema colonial de los estados que todavía subsiste, ¿no? Pero ahí está, todavía podemos aprender, y todavía podemos aprender los símbolos y todo eso. ¿Acaso no nos damos cuenta del caos de nuestra sociedad, de cómo estamos tejidos, cuando vemos de que ni siquiera las parejas se pueden sostener? Cuando vemos que los hijos no tienen padres porque todo el tiempo las parejas se andan separando y entonces quienes pagan patos son los hijos. Cuando vemos que todo ese resultado de todos esos hijos malcriados está expresado en la sociedad, está expresado en toda esa gente que se vende como esclava de diferentes maneras, ¿no? Y que simplemente tratan de sobrevivir nada más. ¿Por qué?
porque no hay familias, porque estamos destejidos, porque simplemente estamos con el afán del progreso y con el afán de estar a la moda y no nos damos cuenta de que tenemos toda una riqueza fabulosa de armonía en la comunidad andina. Pero el prejuicio, el sentirnos mejores que los indiecitos, que eso le pasa a mucha gente hasta el día de hoy, lamentablemente, ¿no? Nos hace simplemente tener esa vanidad absurda para no entender que existe lo que se llama la sabiduría social, la sabiduría cultural de un pueblo, y que esa sabiduría cultural no se mide por la riqueza en lingotes. Esa sabiduría cultural se mide por el bienestar de las personas, de las familias, se mide por el grado creativo que tienen los pueblos andinos, amazónicos, sanos, que todavía resisten, son pueblos de artistas, todos son artistas. ¿Mm? Es decir, el estado natural sano del ser humano es crear. Eso es un ser humano sano, evolucionado medianamente, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora? No creemos nada. Todo el mundo está pasándole el dedito nomás al celular. ¿Qué civilización, qué generaciones estamos criando? ¿Somos conscientes de ello? Por eso hablamos de bioenergética consciente. O sea, ¿somos conscientes de lo que estamos haciendo? ¿Realmente somos conscientes? Entonces, existen pues una serie de principios fundamentales. Voy a referirme a uno de los que están aquí en esta lista, el Hiwasa, el entendimiento de la pareja. ¿Qué dice Hiwasa? Dice, cuando nace la pareja, muere el individuo. ¿Somos capaces de entender qué cosa es la pareja? ¿O simplemente queremos que dos individuos se junten? No es lo mismo juntar dos individuos que crear una pareja. Entonces, hay conceptos, hay maneras de manejar la energía a través de los conceptos. La semiótica, por eso, es una herramienta muy importante en todo este proceso, porque la semiótica es la que afina el concepto, lo afina realmente, porque manejar los conceptos tiene su técnica, no es simplemente a ver qué se me ocurre. No, hay una técnica para manejar, hay técnicas, hay metodologías conceptuales a través de la semiótica. Entonces podemos ir identificando procesos y a través de los fractales, que son sistemas geométricos que van creciendo y decreciendo, podemos ver cómo es que las semillas conceptuales de los abuelos fueron aplicadas a lo largo de los siglos y se mantienen también. ¿Hay una ciencia andina? Por supuesto que hay una ciencia andina. Durante más de 15 años, con el Taita Carlos Millas y Carlos Amat de la Universidad del Pacífico y muchos otros maestros, nos hemos estado reuniendo mes tras mes a intercambiar y a elucidar sobre la cultura andina y a darnos cuenta realmente que todo lo que nos estamos perdiendo como sociedad, al no recuperar realmente con conciencia esta herencia cultural, no podemos esperar de la academia eso, ¿no? Lamentablemente no podemos esperarlo de los científicos sociales, no porque no tengan las capacidades, sino porque no tienen los métodos, no tienen la visión. La universidad no se los da, la universidad los hace materialistas. Entonces, para acceder al mundo andino hay que acceder a través de un entendimiento naturalista, y eso va más allá de la ciencia. Entonces, por eso es que tenemos que desarrollar nuestros propios yachaguasis, nuestra propia manera, porque si no, la única manera de enfrentar el colonialismo es creando la cultura, no hay otra. Al colonialismo no se le enfrenta yendo a tirarle puñetes, eso es para gente primitiva. Al colonialismo se le enfrenta creando cultura, no hay otra forma. Entonces, creo que son tiempos interesantes, al menos desde los tiempos de Taita Carlos Milla, que abrió un poco el tiempo de darnos permiso a crear nuestra propia cultura, a recrear nuestra propia cultura, a investigar nuestra propia cultura. Se ha avanzado bastante, son 45 años desde entonces, y tengo el gusto de haber visto muchos cambios, muchos aportes nuevos de mucha gente y saber que la cultura andina efectivamente está viva, pero que nos falta seguirla alimentando, nos falta seguirla cimentando, teniendo clara, porque es una cultura de libertades. Si existe una cultura de libertades entre la humanidad, es la cultura de la comunidad andina. No hay nada, no hay un espacio donde se pueda ser más libre que en una comunidad andina, porque es un lugar en el cual se respeta la diversidad y el liderazgo de cada cual, ¿no? Entonces, bueno, testimonios hay, los símbolos están ahí, las interpretaciones, los caminos interpretativos también están ahí. ¿Se pueden leer de muchas maneras? Sí, pero hay caminos. Es decir, no es tan libre, no es tan antojadizo, no es tan, a mi opinión. Hay caminos, porque los caminos están trazados en la historia a través de los vestigios que quedan pues, en las huacas y todo eso, ¿no?
Hablar de energía, de la bioenergética, o sea, de la energía vital, tiene varios aspectos. Nos hemos querido referir al tema de la conciencia como un gran tema, porque hay otros temas, como puede ser la nutrición, como puede ser el manejo de prácticas X, Y. Pero en el caso, los, los orientales hablan de los chakras, ¿no? De estos niveles de conciencia y energéticos, los asocian al tema del arco iris en los colores, obviamente, porque la energía se manifiesta con los colores del arco iris, ¿no? Son finalmente eh, estas manifestaciones del color las que permiten medir, por ejemplo, a los astrónomos qué tipo de materiales hay en una determinada estrella, simplemente por saber cómo brillan por X factores, ¿no? Entonces, todo este proceso que se va dando desde el nacimiento hasta la adultez y también de la conciencia que va tomando poco a poco mayor claridad, es un proceso que va del uno a la multiplicidad, que va del yo al nosotros, ¿no? Entonces, eso es una energía que nosotros la podemos de una manera ordenar, entender en comportamientos, porque los niveles más básicos del ser humano es preocuparse por uno mismo, preocuparse por su cuerpo. Cuando el ser humano va evolucionando, ya no se preocupa solo por su cuerpo, sino se preocupa por su comportamiento, y se preocupa por su familia, y también se preocupa luego por su comunidad, y luego se preocupa por el planeta, y se preocupa por la evolución también. ¿Por qué? Porque va tomando conciencia, es decir, lo que importa en el ser humano es la conciencia. Entonces los abuelos, lo que han hecho siempre para justamente propiciar ese desarrollo de la conciencia ha sido la práctica del Uiwanakui, que es la crianza mutua. La crianza es fundamental, a pesar de los liberalistas del mundo contemporáneo que dicen de que hay que dejar que los niños crezcan solos y que sean libres. Y obviamente que crean gente totalmente dependiente del celular, porque ¿quién puede ser libre sin saber nada? Entonces, los abuelos, conscientes de todo eso, lo que hacían era criar los talentos de cada persona, ¿no? Entonces, habían fiestas muy importantes, dos fiestas fundamentales, el Kikuchico y el Guarachico. Kikuchico, que era la fiesta donde las niñas se convertían en doncellas, y el Guarachico, donde los niños se convertían en jóvenes. Y en esas fiestas, pues era para también, entre otras cosas, evaluar, ver para qué era buena cada persona. Y entonces, según eso, poderles criar, conducir. Entonces, la crianza es criar lo que cada cual es como esencia. La educación es criar a todos igualitos para que hagan algo, ¿no? O sea, en Occidente hay educación. La educación es para que todos trabajen para el sistema y para que todos cobren su sueldo. No importa lo que hagan, lo que importa es que cobren su sueldo. En cambio, la crianza en la comunidad no es así. La crianza es para que todos vivamos bien, para que todos aprendamos a compartir y a tejernos. Y entonces esa es la espiritualidad andina. Y a veces no se entiende. Sé que hay mucha gente que se interesa por la práctica de la espiritualidad andina, pero todavía están haciendo una espiritualidad yoguística. Todavía están esperando la iluminación personal del individuo. Y eso no es andino, eso es eso es del hemisferio norte. Allá buscan la realización del individuo, porque hasta ahí llegaron, pues, hasta ahí les da el hemisferio. Pero aquí es diferente. Aquí la iluminación no es que tú llegas a tu plenitud, ¿no? O sea, aquí la iluminación es qué estás ofrendándole a la vida en agradecimiento a lo que te está dando. ¿Qué tan consciente eres de que formas parte de una dinámica, que eres la onda, no solamente la partícula? O sea, si existe una sociedad cuántica, es la andina. Ya los abuelos hace miles de años entendieron la cuántica de la naturaleza y la pusieron en práctica. Por eso es que recién la ciencia contemporánea está recién elucidando, recién entendiendo la cultura andina, porque recién llegan, pues. Lamentablemente esa es la realidad, y la realidad no la vemos por las opiniones, sino la realidad la vemos por los resultados. Y nosotros podemos ver todos el resultado de Occidente en este momento en todo el planeta y en todo nivel, ¿no? Entonces, creo que no se trata sino más que de observar y de buscar soluciones, ¿no? Entonces, los abuelos también
tenía, y aquí hay una muestra, ¿no? Esa noción de manejo de los planos de la conciencia. En diversas manifestaciones, este es uno de los tres mundos, en los cuales podemos aprender algo muy interesante, entre otras cosas, y es que en los tres mundos que corresponden a los mundos de arriba, mundo de aquí, mundo de adentro, en el mundo de adentro, la energía va de afuera hacia adentro. Son dos serpientes que se entrelazan por la cabeza. Mientras que en el mundo de aquí, el corazón, las serpientes se entrelazan, pero por las colas y sus cabezas van hacia abajo y hacia arriba. Y en la parte de arriba, que es la conciencia, las serpientes salen, entran en todas las direcciones. Esto, que parecería ser un dibujito, en realidad nos está mostrando cómo se da el ascenso de la energía, ¿no? Porque la energía de las emociones, que es la que está en la base, es la energía del ego, es la energía del yo deseo o del yo tengo miedo, y entonces todo va hacia mí. Yo quiero, yo deseo, yo tengo miedo, y entonces todo va yo hacia adentro. Quienes pueden ascender al segundo nivel, que es la energía del amor, se van a dar cuenta que el amor no va de afuera hacia adentro. El amor no es yo quiero que me amen. Eso es el deseo. El amor es yo amo, yo protejo, yo cuido, ¿no? Si yo tengo un perrito, lo protejo, lo cuido, lo limpio, ¿no? Si tengo a mi hijo y lo amo a mi hijo, primero él, después soy yo, ¿no? Eso es el corazón, ¿no? Y el corazón integra mis emociones y integra mi conciencia. Por eso las serpientes van hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Pero salen del corazón de adentro. Y la conciencia se expande hacia todos los lados, pero también es consciente de las dualidades y de la dinámica de las dualidades que constituyen justamente la energía. Toda energía es polar, toda energía tiene dos polos. Cuando hablamos en el mundo andino de que la unidad es el yanantin, que la unidad es la dualidad complementaria, no estamos hablando de ocurrencias, estamos hablando de energía pura. La energía tiene dos polos, y entonces la unidad son los dos polos. Si tú enchufas un polo nada más en el enchufe, no pasa nada. Bueno, igualito. Si solamente hay masculino, no pasa nada. Si solamente hay femenino, no pasa nada. Tiene que haber masculino y femenino. Recién pasa algo, ¿no? Entonces, esa visión está clara. Y el Yanantin es la base justamente de toda la conceptualización andina. O sea, es el entendimiento de la energía en su diversidad de comportamientos, ¿no? Obviamente la chacana es un mapa cuántico energético, ¿no? Obviamente está dibujado ahí en el altar de Coricancha explicándote cómo funcionan las energías, ¿no? Entonces, creo que necesitamos pues tener poco a poco un acercamiento más claro de los lenguajes, de los códigos, si queremos realmente leer las huacas, los huacos, si queremos entender, ¿no? Si queremos integrarnos a esa cosmovisión, si queremos ponerla en práctica desde el espacio que nos corresponda, porque en todos los espacios se puede poner en práctica de una u otra manera, y recordar que existen pues los grandes avatares de la mitología andina, como Choquechincha y el gran integrador de los mundos, está con sus brazos integrando los mundos, porque ese es justamente el concepto dinámico de la bioenergética andina, ¿no? Es decir, no manejar solamente el plano del aquí, de mis problemas de aquí y ahora, sino manejar también mi pasado, mi mundo interior y también manejar mi conciencia del todo, el Hanan Pacha, mi conciencia pasado, presente, futuro, mi conciencia trascendental, ¿no? Entonces, justamente ese nivel trascendental del Hanan Pacha entra en oposición con el nivel inmanente del Ucupacha, del mundo de adentro, ¿no? Que se ejercen desde la conciencia del aquí. Los chavines ya tenían una escuela iniciática, llamémosla de alguna manera, porque por ahí corresponde la cosa, muy desarrollada. Ellos manejaban los símbolos, pero así de una manera realmente sorprendente y muy profunda, ¿no? Lo interesante es de que estos arquetipos pues, se van a encontrar a lo largo de todo el desarrollo cultural andino de una u otra manera. Y es por eso que podemos hablar de una cultura milenaria andina, porque pues, son conceptos que van a estar no solamente presentes, sino que van a tener además saberes eh, que hasta el día de hoy no se reconocían, ¿no? Tales como, por ejemplo, lo que vienen a ser los trazados armónicos de la geometría sagrada. Bueno, todo el mundo ha escuchado hablar de la proporción áurea, en fin, de cómo los renacentistas trabajaban los espacios de sus composiciones artísticas y arquitectónicas. Bueno, aquí igual
Aquí los abuelos han manejado también las relaciones de los polígonos, las relaciones de lo que viene a ser el número áureo al cuadrado, no solamente el número áureo, sino el número áureo al cuadrado. Ahí está la Estela Raimondi o la Estela Huiracocha, que nos da toda una cátedra fabulosa de lo que es el desarrollo de las relaciones, de las proporciones áureas dentro del mundo andino, las asocia con la chacana. Ahí vamos a encontrar en las piezas de orfebrería también mensajes muy asociados con las imágenes. Vamos a ver cómo es que los símbolos conjugan la geometría con el simbolismo mitológico, ¿no? Bueno, son temas a los cuales no voy a entrar, solamente estoy un poco describiendo. Tenemos publicaciones al respecto, bueno, damos talleres al respecto también, porque son temas con cierta densidad, pero que tienen una ciencia, tienen una ciencia que necesitamos justamente seguir aplicando, porque si la ciencia no se aplica, entonces no sirve, y si no sirve, entonces ¿para qué hacemos ciencia? Otro aspecto del tema de la bioenergética que tenemos que considerar es el manejo de las plantas maestras. No hay cultura andina sin mamacoca. Así de simple y sencillo. Si yo no puedo, si no tengo mi coquita, aquí me está acompañando mi coquita. ¿Cómo agradezco? ¿Cómo ofrendo? ¿Cómo dialogo? Si la coquita es la conexión, es um, es el cable inalámbrico para hablar con los sapos, para hablar con las huacas. Es el cable inalámbrico que viene del emisor que es nuestro corazón. Porque la conexión con los sapos y con las huacas no es con la razón, no, es con el corazón. Entonces tenemos que aprender. Pero si nunca hemos practicado el corazón, ¿qué hacemos? Hay que empezar a practicarlo, pues. Entonces ahí vienen las prácticas llamadas espirituales. Es decir, no puedes levantar un quinto de coca si no sabes abrir tu corazón. Podrás levantarlo con tu cabeza y decir cosas, se te pueden ocurrir mil cosas. Podrás repetir lo que escuchaste por ahí, pero el día en que salga de tu corazón es otra cosa. Entonces, eso es parte de la bioenergética. Es decir, es parte de aprender cómo manejar nuestras energías vitales, ¿no? No quedarnos en ese plano de la razón que nos lleva al materialismo, sino abrir el plano del corazón que nos lleva al mundo mágico mítico, que es con la energía con la cual se construyó el Tahuantinsuyo, además, ¿no? Si no manejamos, si no tenemos un vínculo con la guachumita, ¿cómo vamos a hablar con las piedras, con las montañas, con los astros? Si queremos hacerlo con razón, que vamos a esperar que Sol te diga qué. Sol te tiene que bendecir. Entonces tú tienes que estar en el lugar apropiado para que te bendiga, para que entres en esa conexión. Pero bueno, todas esas cosas, quienes la practican me entienden, quienes no la practican, yo sé que dudan, es correcto, pero me alegro además, porque lo que menos quisiera es que me crean, de verdad, lo digo en serio. No me crean nada, simplemente compruébenlo. Los que ya lo han vivido, qué bueno, pero los que no, tienen que vivirlo, si no, con creencias no hacemos nada, tenemos que entrar a la práctica, ¿no? Entonces, bueno, plantas sagradas como la huilca, aquí tenemos morteros de huilca de los chavines, semejantes medicinas poderosas para entrar al fondo de tu conciencia y sacarte de toda la cochinada. Purgas, son plantas de purga, ¿no? Necesarias para poder iluminarte. ¿Por qué? Porque nos iluminamos no porque somos grandes iluminados, no, siempre todos somos iluminados, lo que pasa es que la mayor parte de gente, su luz está tapada por los bloqueos, entonces no se expresa su luz, pero todos tenemos la luz, todos tenemos Enca dentro, todos tenemos la IA, la luz está, todos tenemos la IA, pero la mayor parte en las ciudades está bloqueada. Entonces ahí vienen las medicinas, viene la huilca, viene la ayahuasca, viene el San Pedro o Huachuma, vienen otras plantas, ¿no? ¿Para qué? Justamente colaborar en una primera instancia la purga, pero eso solamente es una primera instancia, porque ahí recién empieza el tema. ¿Por qué? Porque son plantas evolutivas. Voy a repetir, quienes las practican lo saben, y saben por qué, y quienes no, pues los invitamos a que lo practiquen, que vean realmente no solamente la eficacia de las plantas en sí, sino de las tradiciones que conservan el uso de esas plantas, ¿no? Y cómo todo eso colabora con la vida, en este caso con la bioenergética humana en particular,
¿no? Porque te permiten justamente recuperar la luz, ¿no? De ahí, de ahí que los símbolos eh, de los grandes maestros ancestrales, que no son personas, sino son concepciones sociales, ¿no? Son jaguares en oro. ¿Qué significa el oro? Significa la luz. ¿Y qué significa el jaguar? Significa el poder interior, el poder de poder llevar tu vida en medio de las oscuridades, pero tú en luz. Entonces, esas enseñanzas son parte del manejo bioenergético que las plantas maestras nos van enseñando en su camino. Y entonces, ese mundo mágico mítico nos desdobla de una u otra manera y nos permite hacer dinámica también entre nuestros uh, hemisferios cerebrales, ¿no? Los abuelos manejaban, pues repito, muy bien las dualidades en sus diferentes formas, dualidades complementarias, dualidades antagónicas, dualidades contrarias, son diferentes tipos de dualidades, ¿no? Y sabían en esa dinámica expresar a través de su arte, en diferentes épocas conjugaban los mismos símbolos. Entonces hay un símbolo que es muy interesante, que es el símbolo de la doble visión, un ojo, entre comillas, cuadrado y un ojo en forma de serpiente, que son justamente la dualidad que hay en este eje, ¿no? Entre la razón y la intuición, ¿no? Entre lo real, lo material y lo mágico mítico, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente ese desdoblamiento no tiene ningún sentido en Occidente. En Occidente es tratar de tener una personalidad para que la sociedad te acepte. Entonces tú vives para la sociedad que te acepta. No, aquí es diferente. Aquí se convive con la naturaleza. Entonces hay una integración a través de la ritualidad, a través de la espiritualidad y a través sobre todo de las prácticas comunitarias en general, porque es una experiencia comunitaria fundamentalmente, ¿no? Entonces todo eso implica de que, como decíamos en antes, hay una contrariedad entre orden y armonía, y que por lo tanto, para que el universo funcione armónicamente, tiene que haber un orden, y ese orden está expresado de una u otra manera a través de la ley del cosmos. Sabemos ahora que quien representa esta ley del cosmos es Huiracocha. Y entonces, en la búsqueda de este personaje, nos encontramos con este otro conocido como el degollador Huaya Paek. Si hacemos un análisis de las diferentes piezas en torno a este personaje, nos vamos a dar cuenta de que no se trata de un jaguar malo queriendo matar gente incauta, como por ahí se puede pensar exageradamente. Se trata justamente del mismo Huiracocha representado en la cruz y en las diagonales, ejerciendo la ley del orden. Es decir, para compararlo de una u otra manera, es algo así como la ley del karma. Solamente que quien te aplica la ley del karma es Huiracocha, en este caso Ayapaec. Y si tú no cumples con tu compromiso comunitario, entonces Ayapaec te corta la cabeza, ¿no? Entonces, si eso se aplicara en ese momento, la humanidad estaría viviendo muy bien. Si se cortaran las cabezas de todas las personas que no cumplen con el orden armónico, sería interesante. Pero es otra sociedad, es otra energética. Es otra manera de entender el mundo y entonces obviamente los resultados son diferentes. Por eso, vuelvo a repetir, es importante la bioenergética consciente. ¿Qué tan conscientes somos de nuestro manejo de la energía? ¿Hacia dónde estamos llevando ese manejo de la energía? ¿No? ¿Hacia nuestro ego, hacia nuestros placeres personales y protección de nuestros miedos? ¿O hacia la armonía de la vida? Estamos acaparando todo lo que podemos como desesperados de lo que la vida nos da para sentirnos más poderosos por tener, o estamos ofrendando con cariño todo lo mejor que podemos lograr a través de nuestros talentos. Eso es la bioenergética consciente. ¿Quién queremos ser? ¿Cómo lo ejercemos, no? Y qué tanto, como dice el dicho, el que no sirve, no sirve. Si no nos ofrendamos, si no damos lo mejor a nosotros dentro de la visión andina, entonces no hay comunidad, porque la comunidad es el producto de dar cada cual lo mejor de sí mismo. Entonces, cuando todos damos lo mejor de nosotros mismos, podemos construir una super sociedad, como se hizo, ¿no? Aquí había comida para todos, aquí había vestimenta aquí había todo para todos. Todos vivían felices, todos eran libres.
Yo sé que los cronistas, bueno, para mí creerle a los cronistas es como creer a los periodistas, lo misma historia, cada uno cuenta lo que le conviene a su patrón. Pero yo creo que las entrelíneas que podemos encontrar en la historia es muy interesante, porque sobre todo está presente en las obras, está presente en las construcciones, en los tejidos, en los huacos, en los símbolos, en las sociedades, ¿no? En la comunidad andina que subsiste y todo eso. Ahí debemos leerlo, no en lo que está escrito por algunos interesados que quieren que pensemos otras cosas, ¿no? Entonces, también lo que pensamos tiene que ver con la bioenergética. O sea, ¿cuáles son nuestras fuentes para sostener nuestra vida? ¿Le vamos a creer a los neocolonialistas con toda su visión de su verdad y de progreso? ¿O vamos a buscar nuestras raíces milenarias, los caminos hacia la convivencia armónica? Eso tiene que ver con la bioenergética consciente, justamente, ¿no? Una de las obras que tenemos, el Código de Machu Picchu, nos muestra algo fabuloso. Nos muestra cómo Machu Picchu fue creado en armonía total con la cuenca en la cual se erigió. Cómo todas las montañas dibujan animales sagrados, cómo desde cada uno de los montes del entorno se dibuja una fachada diferente de Machu Picchu, cómo todas ellas están relacionadas con constelaciones que nacen de estos lugares vistos desde sus altares, etc. Es decir, el otro nivel de bioenergética es la bioenergética cósmica. ¿Qué tan conscientes somos de los pasos siderales, de los ciclos siderales en nosotros? ¿Somos conscientes de eso? ¿Sabemos acaso de que para el solsticio de invierno, el Inti Raymi, es el momento de sembrar los proyectos del año? Sabemos que hay los ciclos de la luna que también tienen que ver con la energía. Es decir, quien los estudia lo sabe. Una persona que ha estudiado astrología lo sabe, una persona que, etcétera. Muchas personas lo saben porque existen las ciencias para saberlo. Pero cuando digo sabemos, me refiero, ¿la sociedad en su común diario es consciente de eso? No. Bueno, todos estos templos, como Machu Picchu, lo pongo de ejemplo solamente, pero todas estas huacas eran huacas en las cuales había una conexión con el cosmos sideral, es decir, con el paso de las estrellas, con el paso del sol, etc. Y entonces eso hacía parte de la dinámica bioenergética de las personas y de las comunidades. Porque según eso se sembraba, según eso se cortaban el pelo, según eso se hacían las fiestas, según eso se vivía, ¿no? Entonces, es por eso muy importante que recordemos que somos las antípodas, estamos en las antípodas. Somos los opuestos a las sociedades euroasiáticas, opuestos, totalmente opuestos. Eso tiene que estar muy claro, porque si no entendemos eso, no viene el paso siguiente, que es cómo nos integramos. Porque si vamos a estar en esas relaciones de que uno es más poderoso que el otro, ese juego es de ellos. Nosotros tenemos otra mirada, y nuestra mirada está aquí representada en la mesa de ofrendas. Nuestra mirada está representada en cómo todos en conjunto podemos lograr algo bello, cómo todos en conjunto podemos lograr familias sanas, con sociedades sanas, con hijos sanos, porque solamente pueden haber hijos sanos cuando hay un padre y una madre sanos que se respetan, ¿no? Y cuando esa familia se parte de una comunidad que se respeta y que se ayuda. Entonces, si eso no es entendido, ya no sé, realmente creo yo que habremos perdido nuestras capacidades después de darnos cuenta realmente que nos conviene como seres humanos. Si no entendemos la dimensión de la unidad de la diversidad del Tahuantinsuyo, para darnos cuenta que eso también es bioenergética. Cómo nos relacionamos entre los pueblos hermanos pero diferentes. ¿Cómo lo hizo Croacia? Se mataron. Ahí están, hasta ahorita se siguen matando. ¿Sí o no? Ya pues. ¿Cómo lo hacemos aquí? Intercambiamos, nos integramos, compartimos la diversidad, como lo seguimos haciendo hasta ahorita. Entonces, de eso se trata. Eso es lo que hemos querido compartir en esta noche, aquí desde Escuela con Titi. Somos el resultado del aporte de todos quienes de una u otra manera hemos venido participando en este aprendizaje. Y pues estamos aquí para seguir compartiendo. Así que nada, gracias por escuchar. Y bueno, si hay preguntas, comentarios, pues
aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Adir. Contigo como decimos siempre, es una biblioteca andando, pero no esas bibliotecas de libros que nadie lo lee, sino son esas bibliotecas de hojitas, de, como tú mismo has dicho, de huacas, Mm. de piedras que están vivas, nuestras medicinas o plantas maestras que están ahí. Y aquí aprovecho así, porque hasta ahora no hay preguntas así, solamente son felicitaciones de gente que te conoce o nos conoce, les gusta el tema. Pero vamos a aprovechar, yo sé que tú dominas este tema y ya lo aumentaste. Ahonda un poquito más el tema de el uso de la ayahuasca, por favor. Claro, claro que sí. Bueno, hace 25 años mm, fuimos convocados por la vida para conocer las medicinas maestras, las plantas maestras. En realidad digo así porque yo antes de esa época no conocía y no tenía interés tampoco, porque como no conocía, simplemente era un tema anecdótico el de las plantas maestras. Había leído algunas cosas de Carlos Castaneda, entonces tenía ideas de lo que podía suceder con las plantas maestras, pero no sabía porque no tenía la experiencia. Ya en una ocasión me tocó participar. Mis primeras ceremonias fueron con la planta conocida como Wilca. Entonces tuve una serie de 8 ceremonias en las cuales fueron fundamentales para... A ver, voy a decir una palabra que puede tener muchos significados, pero creo que dice las cosas claras. Fue importante para desahuevarme. Creo que el ahuevamiento es un mal de la época y que es necesario desahuevarnos. ¿Qué significa eso? Que nos encerramos en nuestros miedos, nuestros bloqueos, no queremos ya porque ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer esto si va a pasar lo otro? ¿Para qué me voy a enamorar si después me van a tratar mal? Después porque ya vi que se separaron los papás y veo eso, ¿para qué voy a hacer tal cosa? Entonces, obviamente con ese comportamiento estamos ahuevados y no podemos tomar decisiones claras. Entonces, creo que lo primero que nos regalan estas medicinas a través de la purga es eso, ¿no? Desahuevarnos y ponernos en un plano más bien claro y sin engreimientos y sin victimizaciones. Lamentablemente ese paso no lo pueden dar todas las personas. Muchas personas se quedan en eso y no porque no se pueda, sino porque hay ciertas personas que no tienen todavía eh, la preparación, la capacidad o las experiencias o no sé qué, pero hay personas que todavía no pueden ir más allá de sus miedos. Entonces se quedan encerrados y se quedan encerrados y se quedan... ¿Por qué? Porque faltan recursos. Entonces estamos hablando de hace 25 años que empezamos el camino con las medicinas y pues aprender de aciertos, aprender de errores, aprender de uno, aprender de los demás, aprender de la abuela, aprender de las ceremonias, en fin, aprender de tantas cosas, de los retos. Pero es un camino de aprendizaje antes que nada. Entonces, si bien muchas personas esperan que la ayahuasca les haga el milagro, que de hecho lo hace también, pero lo que no saben muchas personas es que ese milagro hay que sostenerlo. Y ahí está el tema. Tú sales muy bien de la ceremonia, ¿sí? Los días que vienen estás libre, te sientes así agradecido, feliz, todos tus pesos y tus bloqueos los dejaste, los aliviaste, los lloraste o lo que sea. Pero si no tienes pautas de qué hacer con tu energía, al poco tiempo caes a lo mismo. Y entonces, ¿de qué te valió? Claro, el haber tenido el primer intento te valió, porque sabes que puedes estar bien. Pero entonces ahí viene el tema, es cómo hago para estar bien, para sostener ese estar bien. Entonces, nos encontramos con ese tema con el tiempo, porque al comienzo también pensábamos que la abuela era mágica y que, bueno, te salvaba la vida y etcétera, ¿no? Cuando uno empieza recién, pues todo
todo suena fantástico y uno se imagina muchas cosas súper alucinantes, ¿no? Pero cuando van pasando los años, cuando vamos mes tras mes compartiendo la medicina con las personas y viendo los procesos, viendo los resultados, viendo qué pasa con unos, viendo qué pasa con otros, entonces nos damos cuenta de que sí hay ciertos algoritmos, hay ciertos patrones que se van a repetir en el manejo de la ayahuasca. Entonces, en qué consiste esa, esa diferencia entre que sucede una cosa o que sucede otra cosa? Es en el diseño de los procesos. La dieta, para empezar. La dieta es importante no solamente por el tema químico, sino es importante también por el tema volitivo. Porque si no puedes contenerte, si no puedes evitar, entonces ¿cómo vas a manejar tus emociones? Si no puedes manejar tus emociones, ¿cómo vas a manejar tu conciencia? Entonces la dieta es importante porque te ayuda a que tú aprendas a tener una disciplina desde el punto de vista que sepas contenerte, que sepas decir no a ti mismo, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es importante. Es importante la actitud. Estás yendo a pedir. Mucha gente se acerca a las ceremonias yéndole a pedir a la ayahuasca. Quiero, quiero que me ayude a tal cosa. Quiero. Esa es una actitud de la iglesia, ir a pedir. No, aquí en el mundo andino, al menos hasta donde he visto y entendido a los maestros, lo que yo veo es que no se va a la ceremonia a pedir, se va a la ceremonia a ofrendar. Es decir, si quieres sanarte, tienes que poner lo mejor de ti mismo, pues. Entonces tú vas a pedir, vida, ayúdame, ayahuasca, sáname, eh, consígueme trabajo, consígueme mi pareja, qué sé yo. Entonces con esa actitud, ¿qué, ¿dónde está la evolución? ¿Dónde está qué estás sanando con esa actitud? No, simplemente estás haciendo de lo mismo, sigue siendo un mendigo energético. No, la actitud es ir a ofrendar, o sea, vamos, al menos de lo que nosotros hemos entendido. Yo no quiero, y eso, ojo, y que quede bien claro, no quiero eh, sustentar ni ejercer ninguna verdad, por favor. Quiero compartir mi experiencia, mi entendimiento. Otros maestros lo harán de otra manera, con otro entendimiento, con otra experiencia. Y eso quiero que quede bien claro porque eso es muy importante en la ayahuasca. Lo que importa en la ayahuasca son los maestros. Cada maestro tiene su manera de manejar la ayahuasca. Tiene mucho que ver con el poder personal de cada maestro y con la especialidad de trabajo de cada maestro, ¿no? Yo, personalmente, yo trabajo con la conciencia y con el amor. Esos son mis dos ejes, ¿no? Dentro de eso. Entonces, a partir de eso, pues, conduzco una misión, por así decirlo, ¿no? Porque cada maestro tiene una misión dentro de todo esto de acá. Entonces, el camino no es fácil, porque hay mucha gente que piensa muchas cosas y hay mucha gente que reacciona de muchas maneras muy diferentes. Entonces, vamos aprendiendo eso, vamos aprendiendo justamente cuántica, vamos aprendiendo, porque es un camino para quienes entran al camino del aprendizaje, el camino de la ayahuasca. Es fabuloso, obviamente que es fabuloso. Es fabuloso porque puedes ver, sentir y entender los espíritus en su esencia. O sea, porque cada ceremonia es un taller, cada ceremonia es una enseñanza fabulosa de la gente, ¿no? Entonces, hay una serie de aspectos que creo yo, con el tiempo uno va manejando sus propias energías. La ayahuasca te despierta las energías en diversos niveles, te pueden confundir cosas, puedes, puedes entender eh, que la ayahuasca te está pidiendo algo y de repente, como alguien que una vez se, se levanta una ceremonia y alguien gritaba y prenden la luz y dicen, ¿qué está sucediendo? Y un muchacho decía, estaba tratando de hacerle algo a una chica y lo separaron y dijeron, oye, ¿pero qué tienes? Y él dijo, la abuela ayahuasca me ha dicho de que yo tengo que tener un hijo de luz con esta chica. Entonces hay gente loca también. O sea, no es que la ayahuasca te vuelve loco,
Hay gente que está... Entonces, yo creo que es importante en el trabajo de la ayahuasca tener unas reuniones con la gente antes, de verdad, en lo posible. Porque y he visto cosas feas. Gente que reza en la medicina para matar a otra gente. O sea, quiero decir, así como puedes elevarte a la conciencia, así como puedes elevarte a la evolución, así como puedes llegar al amor y transformar toda tu vida cuando entiendes lo que es el amor realmente. Si no tienes una buena guía, puedes llegar muy feo, puedes asustarte, puedes llegar al odio, puedes ir a pedir que le pase daño a alguien. Eso se llama la brujería. Entonces, son las dos caras de la moneda de la ayahuasca. La gente que quiere sanar y que hace un esfuerzo para sanar y mejorar, y la gente que quiere dañar y que solamente encuentra a través del daño una satisfacción, porque están enfermos. Entonces, en una sociedad como estamos, vamos a encontrarnos con esos dos polos de comportamiento, en realidad, y obviamente es sumamente didáctico, porque nos damos cuenta cómo el ser humano tiene todo ese potencial para transformarse de la oscuridad a la luz. Entonces, cada vez que tenemos la oportunidad de encontrarnos con esas personas y que quieren ser apoyadas, porque hay gente que simplemente quiere hacer lo que siente y bueno, pues que haga lo que quiera. Pero hay gente que sí quiere ser apoyada, ¿no? Entonces, de lo que se trata es justamente de hacer ese paso, ¿no? ¿Y cómo se hace ese paso? Por decirlo en simple, porque en realidad tiene sus complejidades. Pero el paso es pasar de ser víctima a ser el que ayuda. Ese es el paso. Cuando logramos que las personas entiendan eso y de que están como están, enfermos, fregados, hundidos y todo eso, porque están en el plan de víctimas, es decir, de echarle la culpa a otro de sus desgracias, de echarle la culpa a otro de sus responsabilidades, ¿no? Eso es ser víctima. Bueno, cuando la gente está en ese polo, no hay nada que podamos hacer, porque no entienden, simplemente están en su máximo egoísmo de sentirse víctimas, ¿no? Pero cuando la gente entiende que todo lo que le pasó es para aprender, es para transformarse, es para evolucionar, es para desprenderse de gente que no vale la pena también, ¿no? Entonces, la gente empieza a tener una actitud mucho más firme con respecto al ayudar, con respecto a ser útil en la vida. Y esa actitud, esa energía, ese componente hormonal que se genera por esa actitud, genera salud. Te da fuerza, te da poder, te da luz. Entonces, la actitud es muy importante en este proceso. Obviamente la actitud requiere de unas ciertas miradas para poder llegar a ella, ¿no? A esa actitud adecuada. Y bueno, para eso las ceremonias, ¿no? Nosotros lo que buscamos fundamentalmente en el trabajo con las ceremonias es trabajar con la actitud de las personas. Es poder, en el momento en que salen sus corazones, cuando conversamos al final de las ceremonias, ver cuáles son sus palabras, qué son sus condicionamientos mentales, romper esos condicionamientos mentales y abrirlos a una actitud mucho más liberadora, para que las personas se den cuenta de que su acto egoísta no los va a llevar jamás a una vida armónica, ¿no? Entonces, en síntesis, depende mucho de cómo los maestros, cada maestro guía sus ceremonias, depende mucho de los cantos de los maestros, cada maestro tiene su propia fuerza en sus propios cantos, y eso también es muy enriquecedor porque las ceremonias no son solamente espacios de sanación, sino también son espacios bellos, son espacios en los cuales la música te abre dimensiones, en los cuales los cantos te generan entendimiento, ¿no? En los cuales las visiones te proyectan nuevas realidades. Entonces se abre el mundo interior, un mundo interior que normalmente no se abre. Es decir, no tenemos los métodos ni los medios en la ciudad, en la vida social contemporánea, para entrar al mundo interior, salvo técnicas, técnicas yoguísticas o técnicas de meditación, y que son lentas en sus procesos, pero sí llegar de inmediatamente a tener un flujo de DMT en toda tu sangre para poder en esa vibración reentenderte y poder refabricarte, eso solamente te lo pueden dar las plantas maestras como la ayahuasca, ¿no? Entonces,
creo que tenemos un recurso muy interesante, muy poco estudiado, más se ha abordado de una manera intuitiva, espiritual, entre comillas, espiritual. Hay un gran bagaje escondido y guardado en el manejo de las plantas por los pueblos nativos, los shipibos, por ejemplo, los maestros shipibos son de sacarse sombrero realmente, como su manejo de plantas, su manejo de todo eso. Lamentablemente, eso está un poco lejos de nosotros, aquí en las ciudades. Habría que ir a la selva, quedarse, meterse ahí, conocer los maestros, es muy complejo. Nosotros aquí en las ciudades, eh, como invitadores mestizos, porque en realidad lo que hacemos es invitar, guiar a través de los cantos, a través de las experiencias, pero hacemos un rol de puente. Un rol de puente porque tenemos una realidad diferente aquí en la ciudad. Nuestros hermanos chipillos, ellos manejan la energía natural, ellos manejan la selva, las plantas, los animales y las tradiciones de sus linajes. Son poderosos por eso. Nosotros estamos reentendiendo desde la interculturalidad y desde la experiencia misma de los resultados y de la investigación directa, digamos así, y con todo lo que es la experiencia de muchas personas con las cuales se comparten estas medicinas, pues estamos reentendiendo estos saberes, ¿no? Y sumando, tratando de sumarnos entre muchos. Yo creo de que la cultura andina se está rehaciendo de la manera como debe de ser, y es que cada cual que lo siente y lo entiende, lo asume, ¿no? Y luego que lo asume, lo desarrolla y lo comparte, ¿no? Y entonces nos vamos así reconociendo, ¿no? Porque justamente si hay una manera de reconocer al espíritu andino en las personas, es la ofrenda y el compartir. Cuando las personas asumen esa actitud es porque ya entendieron, ¿no? Si las personas todavía están en el punto en el cual quieren jalarse todo para ellos mismos, entonces todavía no han entendido. Entonces, bueno, hay que esperar que maduren nada más, no, tampoco hay que ser duros ni hay que juzgar a las personas que están en ese proceso, tienen que cumplir su proceso y entenderlo, ¿no? Entonces, bueno, la medicina nos va permitiendo eso, ese proceso evolutivo. Sí, sí, sí se evoluciona, sí, lo afirmo, sí se evoluciona. No lo digo por mí, que de paso algo evolucioné. Lo digo por mucha gente que he visto, pero vuelvo a repetir, no todos. Solamente evolucionan quienes asumen el poder levantar un comportamiento apropiado en sus dietas, en su comportamiento consigo mismo, etcétera, ¿no? Y para eso, pues, felizmente hay referencias, ¿no? O sea, no tenemos que inventarnos las cosas. Ya la sabiduría es milenaria, ¿no? Lo que tenemos es que entender la sabiduría milenaria, lo que tenemos es que aplicar esa sabiduría milenaria al contemporáneo, ¿no? A lo que estamos haciendo, ¿no? Y de una u otra manera, eh, pues nosotros en la práctica, con mis hijos, que también compartimos desde el comienzo este camino, pues lo que hemos venido haciendo es desarrollar también nuestro propio bagaje de cantos, nuestra propia manera de ayudar a las personas. Eso se ha ido transformando poco a poco con los años, encontrando cada vez cada uno maneras más eficientes de poder ayudar, porque se trata de eso. ¿Va? No estamos en el plan de la medicina que está buscando un clientazgo, todo lo contrario. Lo que se busca en la medicina es de que la persona entienda para que de ese entendimiento se pueda sanar, porque está enferma porque no entiende cosas. Cuando ya entiende la persona, se puede sanar. Entonces, pero ese proceso hay que levantarlo y hay que seguirlo. Eso es lo que yo podría decir en términos generales y pues invitar a las personas a que experimenten. Es un legado muy valioso y siempre necesario las recomendaciones con los maestros, para que sepan más o menos en qué línea cada cual quiere trabajar, ¿no? En fin, hay mucho que hablar, pero bueno. Bueno, como siempre, todo bien claro. Gracias.
Aquí hay una pregunta que la hace Sisa Pacari, que es, por el apellido es de Ecuador, y ella te pregunta si la bioenergética consciente estaría relacionada con la bioenergía cuántica que hoy se está propagando. No sé si... Claro, claro. La diferencia entre la bioenergética y la bioenergía es que la bioenergética se refiere a la vida y la bioenergía se refiere no solamente a la vida, sino a los procesos electromagnéticos que están inmersos dentro de la vida, pero que, digamos, no tienen una conciencia en particular. En el caso de la bioenergética sí hay un tema de conciencia porque hay un tema de cultura, hay un tema de valores, hay un tema de comportamientos. En el otro caso es como tú al comer tal comida, entra tal químico, se transforma por electricidad tal cosa, o sea, es otro nivel del proceso, ¿no? Entonces, obviamente van de la mano, ¿no? Los análisis de la neurociencia contemporánea lo van demostrando. El problema de la neurociencia es que es una ciencia especializada. Entonces te hablan de las relaciones entre el cerebro y los procesos neurológicos, ¿no? Con la salud, pero no consideran los procesos culturales, no procesan los procesos históricos. Y los procesos históricos, los procesos culturales, también forman parte de la bioenergética. Entonces, por eso es que tenemos que elevar nuestras propias disciplinas, porque el enfoque desde los Andes, desde el punto de vista epistemológico, es diferente porque nos basamos en una base de tres valores incluyente, ¿no? Que es la base cuántica. O sea, la lógica de la dinámica cuántica es trivalente. La lógica de la dinámica clásica es bivalente. Entonces, el análisis social en general, el manejo social en general, que se da desde Occidente, es clásico, es bivalente. Las personas tienen que ser así o asá, y las clasifican por una serie de tabulaciones y de cosas así. Pero nunca, nunca entienden a las personas desde su historia, desde sus procesos interculturales, desde lo colonial, etcétera. No lo entienden. ¿Por qué? Porque no lo incluyen en sus procesos metodológicos. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Y por eso es interesante la aparición de la cuántica electromagnética desde ya el siglo pasado. Es muy interesante porque las leyes de la cuántica electromagnética, como por ejemplo la partícula y la onda que forman la energía o la matergia, o el tema de que el observador transforma al observado, eso es social. Entonces, justamente el advenimiento de la electromagnética cuántica nos permite entender la cuántica social y natural, ¿no? Entonces creo que sí van de la mano, de todas maneras. Uno ayuda a entender al otro y simultáneamente y viceversa. Sí. Muchas gracias. Bueno, ya nos vamos acabando esta excelente charla, conferencia, como queramos llamarla. Y hay algo, tú tienes eres autor de unos libros que están a la venta, los libros del Taita Carlos, como le decimos. Y tú también dictas unos talleres, haces no sé, unos peregrinajes a los altares como Chavín, como Machu Picchu, y yo creo que hay gente que le interesaría caminar contigo o Claro, comprarte los libros o hacerte una consulta. claro. Mira, ahí está nuestra información para quienes busquen conectarse con nosotros. Lo que nosotros Exacto. buscamos con la escuela es contribuir a que las personas se conecten con la sabiduría ancestral. Ese es nuestro objetivo. Facilitar a través de los diversos saberes. Nosotros trabajamos de manera interdisciplinaria. O sea, yo me he formado de esa manera y con las personas con las cuales trabajamos y compartimos también lo hacemos de esa forma, ¿no? Entonces, abordamos temas desde la ciencia milenaria, como puede ser la astronomía, la arquehistoria, la geometría sagrada, etcétera, pero también temas de la espiritualidad y del desarrollo personal, ¿no? A través de la medicina de ayahuasca o a través de retiros, bueno, para este año tenemos programados 3 que pronto vamos a darlos a conocer, que lo que buscan también es contribuir desde los saberes andinos
a la transformación personal, que siempre en el mundo andino está dirigida hacia la comunidad, por último la comunidad natural, ¿no? Pero hacia la comunidad. Entonces, lo que queremos es ayudar, contribuir a que las personas que también se quieren y se están formando en estos nuevos saberes, pues que tengan algunas bases también, porque sabemos de que no es fácil conseguir la información. A nosotros mismos nos ha costado procesarla. Entonces, como investigadores que tenemos la experiencia y, en fin, tenemos a la mano muchas cosas, pero aún así, entonces, si a nosotros nos está costando procesarla, entonces me imagino que las personas que no tienen las facilidades les cuesta obviamente más. Entonces, lo que queremos es poder facilitar para que justamente todos podamos en este compartir tener una base más eficiente en los diversos campos, ya sea en el diseño, en la arquitectura, en los caminos espirituales, en la enseñanza, en la investigación, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el trabajo consciente, ¿no? Desde las medicinas, pero también desde la ritualidad, ¿no? Como por ejemplo el manejo de las ceremonias de ofrendas, etcétera. Entonces, hay una serie de bagajes y de métodos, de técnicas que vienen, claro, tienen su parte racional, ¿no? Pero eso es referencial. Todo tiene que venir del corazón. Entonces, por eso nosotros decimos que nuestra principal labor es contribuir a la conexión, a que nos conectemos, porque se trata de eso, es una energía que está ahí, es decir, es un comportamiento que está ahí y que hay maneras de conectarnos y de poder aprender y poder desarrollar, y que es necesario también, ¿no? O sea, nosotros tenemos una labor como investigadores y formadores, pero no tenemos una capacidad de llegar pues a todos los Andes como nos parecería que debería de ser, ¿no? Entonces la única manera como podemos ir llegando es que haya otras personas que vayan también eh, participando de este compartir, ¿no? Y poniendo su parte también. Entonces, esa es la razón de ser de nuestro trabajo, así que los invitamos a todos los hermanos que se sientan así llamados, se sientan identificados, que sientan que quieran conectarse con estos saberes ancestrales y pues aquí estamos para el servicio. Así que gracias en ese sentido. Muchas gracias, Adir. Agradecerte infinitamente por tu excelente conferencia, porque siempre esto nos, nos va nutriendo, hay una hambruna de alimento para el cuerpo físico y hay una hambruna también de alimento para el alma, para el espíritu. Y eso es justamente lo que tratamos aquí. Y así conversando, yo me quedo muy contento porque he aprendido mucho en estos 3 años de estas conferencias y me he dado cuenta que las verdaderas conferencias o clases, como quieras llamarlo, ni en la mejor universidad de acá de América Latina, tratándose de estos temas, lo da, ni las mejores cátedras de medicina o de psiquiatría o de psicología. Entonces, de esas cosas y nos sentimos orgullosos los organizadores, los que llevamos aquí, porque aquí tratamos esto, menos, por aquí no vamos a hablar de religión católica, sino más bien vamos a hablar en contra, porque la religión católica hizo muy mal a nuestra cultura andina, porque la destruyó. Y de joven yo decía que había que confesarse para salvarse e ir directo al cielo. Y cuando comencé a entrarme en este mundo de nuestra espiritualidad o de nuestra cultura andina, decía, tan fácil es eso. Y mientras que lo que has explicado, que en nuestra cultura hay que hacer dietas, hay que hacer ayunos, hay que caminar y bueno, pues pero al menos uno está contento con eso porque eso es lo que sirve. No quiero avanzar más. Gracias, Sadir, nuevamente y a toda la audiencia. Muchas gracias por habernos escuchado aquí y nos vemos el próximo domingo a la misma hora y como decimos siempre en el mismo canal. Gracias a todos y hasta el próximo domingo. Si hubiera algunas últimas palabras, Sadir, que quisieras decir al público en general, aprovecha o despídete. Bueno, en realidad solamente
sentirme muy contento de poder compartir con los hermanos. Creo que eso le da total sentido a lo que hacemos. Porque si no tuviéramos a los hermanos para compartir, pues ¿para qué investigamos? Pues no tendría sentido investigar. Justamente para eso es. Así que gracias no solamente por el compartir, sino gracias por el recibir también, ¿no? Y en general, gracias a todos. Y como decimos aquí en los Andes, Tupananchis Kama. Hasta la próxima vez que nos veamos. Tupananchis Un Kama. abrazo. Gracias por todo. Hasta la próxima.